Es imposible establecer con absoluta certeza cómo podrían darse los acontecimientos que conducirán a la construcción del tercer templo judío en Moriah. Eso solo lo sabe, lo ve y lo ha determinado la mente infinita de Dios. Sin embargo, creemos que con nuestro limitado y finito entendimiento de la profecía bíblica podríamos ofrecer o plantear algún posible escenario que conduciría a la apresurada construcción del mismo. El cómo y el cuándo será construido es una pregunta que surge constantemente. Aunque la Biblia es clara y categórica en que habrá un tercer templo, solo hasta hace poco no sabíamos a ciencia cierta estas dos interrogantes. Sin embargo, hace un tiempo fuimos impactados con una revelación sobre el templo, una revelación que ha estado metida en las Escrituras por 2 milenios, y esa es la razón de este video. Habíamos leído ese pasaje innumerables veces desde hace más de 30 años y nunca habíamos captado ese tremendo detalle inmerso y metido en la profundidad del mismo. Esto lo único que demuestra es lo que siempre decimos, que la inteligencia humana por sí sola no es capaz de entender las profecías del tiempo del fin o cualquier otra parte de la Biblia. La mente humana no es la clave es Dios, la clave aquí es simplemente el Espíritu Santo. A menos que el Espíritu Santo tome la palabra que Él mismo inspiró y la vive en nuestro espíritu y en nuestra conciencia, podremos tener todo el conocimiento y toda la sapiencia, toda la preparación académica, todos los títulos teológicos y el coeficiente intelectual más alto, y con todo y eso no ver la verdad profética. Razón tenía y tiene nuestro Señor Jesucristo cuando nos exhorta casi como un mandamiento a que escudriñemos las Escrituras con diligencia. Me estoy refiriendo a Apocalipsis 11, versos 1 y 2, que dice: Me fue dada una caña de medir semejante a una vara, y alguien dijo: Levántate y mire el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero excluye el patio exterior que está fuera del templo y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles, es decir, a los no judíos. Y estos hollarán o pisotearán la ciudad santa por 42 meses. Tantas veces que leíamos ese pasaje, nos preguntábamos: Señor, ¿pero qué significaría eso? ¿Acaso que Israel en algún momento futuro negociaría la parte de la ciudad vieja de Jerusalén? Y si no fuera posible, entonces, ¿quién daría el patio exterior del templo a los gentiles? Es la pregunta. Porque con ese tradicional pensamiento sobre el monte del templo, el pensar en una negociación de tierras por paz que incluya parte de la ciudad vieja, precisamente donde está el monte del templo, como que no tiene sentido alguno. Pero una vez que encontramos la verdad enterrada en lo profundo de la palabra, como un cofre de tesoro, esta profecía se vuelve clarísima. Como hemos compartido en nuestro sitio web, el llamado Monte del Templo, el lugar donde siempre comúnmente se ha creído estuvieron levantados tanto el templo de Salomón, el primer templo, como el templo de Zorobabel, el segundo templo, que siglos después fuera agrandado y embellecido por Herodes el Grande. Realmente no es el lugar donde ambos templos estuvieron en pie. La Biblia es clara en que el templo de Salomón fue construido sobre un manantial de aguas vivas, es decir, de corrientes de aguas. Lo mismo el segundo templo, que fue construido por los repatriados de Babilonia a partir de lo que quedó de las ruinas del primero. Y solo hay una sola fuente de este tipo dentro de un radio de 5 millas en derredor de Jerusalén, y esa es la fuente de Gihón, ubicada en el área conocida como Ofel, inmediatamente al sur del monte del templo. Pero podríamos hablar de eso más adelante en otro video. Aquí ahora simplemente lo que queremos es ofrecer, sin ánimo de pecar de clarividentes ni cosa parecida, un posible escenario de acuerdo a muy reciente revelación que por pura gracia de Dios encontramos en la palabra y que pudiera asemejarse más con la realidad geopolítica actual en esta candente región del Medio Oriente. Pero bien, volviendo al punto de la reciente revelación que hallamos escondida en la profecía de la construcción del tercer templo,
que Dios le da a Juan en Apocalipsis 11 y que nos podría dar una mayor claridad en relación al quién o quiénes, al cómo, al cuándo y al dónde de la futura edificación de este santuario. Es necesario partir de un principio que es fundamental en ingeniería. Los edificios se miden antes de construirse, no después. Se miden cuando el fundamento está a punto de ser colocado. Eso hasta cierto grado lo sabíamos, pero para asegurarnos aún más y para tener certeza de esta premisa básica en ingeniería le preguntamos a un arquitecto con experiencia que no solo corroboró esto, sino que nos hizo la observación de que si el fundamento se mide a plomo, a nivel y a escuadra, ya el resto es viento en popa. Si el Señor Jesús le dice a su siervo Juan en el Espíritu que mide el templo, entonces proféticamente hablando tiene que ser ahí cuando el fundamento del mismo es echado. Todas las veces que habíamos leído este pasaje de la Escritura nunca tuvimos esa revelación, la perdimos totalmente. Hasta ahora es que el Señor nos sacude y nos impacta en nuestro espíritu con el siguiente detalle. Nos dice el Señor, fíjate bien donde la porción de mi Escritura dice, no midas el patio exterior. El patio exterior es donde están la cúpula de la roca y la mezquita Al-Aqsa en la actualidad. Bueno, no midas ese patio exterior porque ya ha sido entregado a los gentiles. Está en posesión de los no judíos, de los vecinos. Y eso es exactamente lo que ha sucedido. En otras palabras, el Señor le dice a Juan en el Espíritu, no midas ya esa parte, Juan, porque esa parte está bajo ocupación gentil. Y las estructuras, sobre esta parte edificadas no son parte de mi Jerusalén, ni de mi ciudad sagrada. Por tanto, el templo no será edificado ahí en esa parte. Por eso, cuán equivocada está la creencia de que el lugar donde está la mezquita o cúpula de la roca es donde estuvieron los dos templos antiguos, y que por tal motivo la lógica indica que debe pasar algo para que esa estructura sea destruida y allanar así el camino a la construcción del tercer templo ahí. Suponen entonces que será un misil disparado por Israel como resultado de una guerra con sus vecinos, o que podría ser un terremoto. No. Dios revela en su palabra que el sitio de la mezquita ha sido entregado a los gentiles, que permanecerá así y que ese no es el verdadero lugar histórico de los antiguos templos. Y miren si Dios no considera esa estructura como parte de su Jerusalén, que de hecho, si leemos más adelante en ese mismo capítulo 11 de Apocalipsis, esa porción del monte Moria será destruida en el terremoto que seguirá a la muerte, resurrección y ascensión de los dos testigos. ¿Acaso no es tremenda la palabra de Dios en su precisión? ¿No es el Dios a quien servimos el Todopoderoso que tiene control de cada detalle en la profecía, que nada lo toma por sorpresa? Eso podría explicar la velocidad con la que se construirá el templo, que podría ser construido en muy poco tiempo, ya que todo está listo ya. Ya se han dado pasos gigantescos hacia la consecución del anhelo de la nación de establecer un nuevo templo en Jerusalén después de 1952 años de no tener uno. Podríamos mencionar dos de ellos solamente que son de tremenda relevancia profética. La terminación en Jerusalén del altar de los holocaustos en 2014 y el nacimiento en agosto de 2018 de la primera vaca roja certificada por una junta de rabinos como apta y perfecta para el sacrificio. La vaca roja cuyas cenizas son requeridas según la prescripción levítica para la purificación ritual. Y no es que esta haya sido la primera vaca roja obtenida, no. Han habido varias crías de vacas rojas antes de esta, pero eran vacas que a la postre se les descubrió algún defecto y fueron descartadas. Sin embargo, esta fue la primera certificada sin defecto. La tecnología genética israelí es de primer mundo. Por lo tanto, con toda la revelación que hemos encontrado en su palabra y con todos los acontecimientos que han estado sucediéndose paso a paso a través de los últimos años,
sabemos ahora definitivamente que el templo es construido por Israel, por el gobierno israelí en asocio de las autoridades religiosas judías, con financiamiento local e internacional. Sabemos también, por la pura gracia de Dios, que su construcción da inicio tan pronto la tribulación comienza. Y ojo, siempre que primero aparezcan los dos testigos. Si no aparecen primero los dos testigos, no se levantará el tercer templo, el templo de la tribulación, porque los dos testigos están sin duda conectados con la construcción del mismo. Los dos testigos son instrumentales tanto en la correcta ubicación histórica del lugar como en las labores de construcción del mismo. A renglón seguido, el versículo 3 dice: «Y daré poder a mis dos testigos, y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de cilicio». Como dijimos, el altar mencionado en el versículo 1, señores, ya existe. Mide 3 metros de ancho por 3 de largo y 2 de altura. Se terminó de construir, según palabras del propio Chaim Richman, director del Instituto del Templo, en diciembre de 2014 en Jerusalén. O sea, hace 7 años y 2 meses. Apocalipsis 11, versos 1 y 2 da a entender también que los judíos comenzarán a adorar a Dios en ese altar incluso antes de que el tercer templo se haya terminado de construir. Ese altar se menciona en el libro de Joel 2, versos 15 al 17. Toquen el cuerno de carnero en Jerusalén, proclamen un tiempo de ayuno, convoquen al pueblo a una reunión solemne, reúnan a toda la gente, ancianos, niños y aun los bebés. Llamen al novio de su habitación y a la novia de su cuarto de espera. Que los sacerdotes, quienes sirven en la presencia del Señor, se levanten y lloren entre la entrada del templo y el altar. Que oren: perdona tu pueblo, Señor, no permitas que tu preciada posesión se convierta en objeto de burla. No dejes que lleguen a ser la burla de los extranjeros incrédulos que dicen: los ha abandonado el Dios de Israel. Y realmente es una pena porque a pesar de que será motivo de gran júbilo y alegría nacional por haber alcanzado ese sueño tan anhelado durante casi 2000 años de volver a edificarle casa a Hashem, al Eterno, al Dios de Israel, desafortunadamente les va a durar muy poco el gozo y el regocijo a la nación que ha rechazado al Mesías, porque muy temprana y repentinamente será profanado, desolado, contaminado y violentamente clausurado. Se colocará una imagen idolátrica humana en el Sancta Sanctorum. Los judíos, al igual que todo el mundo, verán todos los fenómenos sobrenaturales que traerá la aparición de Jesús en los cielos, un gran terremoto de cielos y tierra, tan grande y tan fuerte que hace remover la tierra de su eje. Ellos igual verán el extraño fenómeno de la luna tornándose roja sobre los cielos de Israel, y serán testigos de una atemorizante lluvia de meteoritos atravesando la atmósfera y cayendo sobre la tierra, y oirán un estruendo terrible en el firmamento. El clamor de la gente por la desaparición de millones de personas no pasará desapercibida a ellos tampoco. Ellos experimentarán todas estas cosas, así que obviamente mirarán sus escrituras. Recordemos que la luna está siempre conectada con los judíos y con la nación de Israel, en relación a su calendario, que se rige por la luna, sus fiestas, el comienzo de las temporadas de cosecha, y en relación a hechos del pasado también. Así que naturalmente entenderán que tremendos sucesos están por acontecerle a ellos como nación o pueblo, por lo que empezarán a buscar en sus escrituras y clamarán a Dios por misericordia y protección. Para resumir, el templo se construirá rápido, muy rápido. Se construirá poco después de sucedido el arrebatamiento e inmediatamente después de que comience el período de la tribulación. La tribulación sobreviene al mundo cuando sea abierto o desatado el sexto sello. Bajo el sexto sello ocurren las señales en el cosmos que se describen ahí, y también ocurre el rapto. Sin embargo, los juicios de Dios de la tribulación ocurren cuando el Cordero abre o desata el séptimo sello.
Este servidor ubica la construcción del tercer templo bajo el séptimo sello, después del juicio de la sexta trompeta. Ahí aparecen los dos testigos, ambos señalan a Israel, el área histórica exacta donde estuvieron los dos antiguos templos. Empiezan a profetizar en el área contigua a la explanada del templo. A los 1260 días son asesinados por el anticristo. Ese es el segundo ay, la derrota, muerte, resurrección y ascensión ante la vista de todo Israel y del mundo de los dos testigos, y constituye el segundo ay. Entonces se entra al santuario y se coloca un ídolo abominable en el Sancta Sanctorum o lugar santísimo que causará desolación, una estatua al estilo y semejanza grecorromana. Lo primero que tenía que pasar para que esta profecía se enfilara hacia su seguro cumplimiento es que los judíos tomaran posesión de la ciudad vieja o de la parte vieja de Jerusalén, donde está el antiguo barrio judío, el monte Moria y la explanada de las mezquitas. Y eso se convirtió en realidad hace 55 años, así que lo demás que falta por cumplirse también se cumplirá. Podemos estar seguros que así será. La única razón por la que esto no ha pasado es porque aún no sobreviene la apertura del sexto sello. Una vez que el Cordero abra el sexto sello, los eventos ocurrirán en rápida sucesión uno tras otro. Preparémonos porque el Rey ya viene. Volveremos a tocar algo de este tema próximamente en relación a los dos testigos y su ministerio profético, algo en lo cual no hay acuerdo hasta el día de hoy respecto a la identidad de los mismos. Dios los bendiga a todos. Maranata.